Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. ¿Te gusta este tipo de videos? Te invito a que te suscribas y le des me gusta, así me apoyarías mucho ya que estoy empezando en la plataforma. Hoy les traigo el caso de Griselda Blanco, más conocida como la reina de la coca o la viuda negra, de quien recientemente se hizo una serie en Netflix. Quédate conmigo para conocer los detalles. Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia. Esta creció en un humilde barrio de Medellín, donde abundaba la delincuencia y en el cual muchos niños desde una temprana edad recurrieron a delitos menores para sobrevivir, incluyendo a Griselda, quien terminó convirtiéndose en una experta carterista, pero su ambición y maldad fue en aumento cuando junto a un grupo de niños raptaron a un chico de 10 años de una familia colombiana adinerada y lo mantuvieron cautivo durante 15 días, mientras intentaban extorsionar a la familia. Desafortunadamente, la familia adinerada no fue muy comunicativa y el grupo de niños le entregaron a Griselda un arma, desafiándola a Esta puso el arma en la cabeza del niño, quien con total frialdad y sin que le temblara el pulso apretó el gatillo. Griselda hizo esto con tan solo 12 años. A los 14 años abandonó su hogar debido a que sufría violencia por parte de su padrastro. Con los años se convirtió en una temible delincuente, cosa que para algunos hombres les generaba un atractivo extra, y como ha de esperarse, terminó casándose con otro criminal llamado Carlos Trujillo en el año 1960. Este se dedicaba a falsificar documentos de migración y enviar inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Juntos tuvieron 3 hijos: Dixon en 1962, Uber en 1964 y Osvaldo en 1968. Su esposo Carlos trabajaba también para un capo del narcotráfico llamado Alberto Bravo y era uno de sus hombres de confianza. Era él el encargado de la gestión de la entrega de cocaína en Estados Unidos. En 1969, Griselda, Carlos y sus hijos se establecieron en Miami, Estados Unidos, mientras él desempeñaba sus funciones para Alberto. Griselda inició una relación profesional con el capo y patrón de su esposo, que pronto se convirtió en una relación amorosa a espaldas de Carlos. Poco tiempo después de establecerse en Miami, Carlos falleció debido a cirrosis, pero hay afirmaciones que sugieren que su deceso pudo haber sido provocado por la propia Griselda, quien al enviudar tomó el mando del negocio y poco después se fue a vivir con Alberto. Juntos lograron hacer funcionar el negocio con gran éxito y se mudaron a Nueva York para controlar el mercado de la cocaína en la ciudad. Sin embargo, con el tiempo, Griselda empezó a destacar más que su esposo en un mundo dominado por hombres, utilizando la crueldad para infundir respeto y recurriendo a las peores atrocidades contra sus enemigos. Era una mujer innovadora y con una mente brillante para el mal, por lo que sorprendió a muchos con la manera de introducir droga en los Estados Unidos. Fue la creadora de una de las ideas más utilizadas en la actualidad para el camuflaje de drogas. Griselda se dio cuenta que las autoridades policiales no solían sospechar de las mujeres como posibles comerciantes o transportadoras de estupefacientes, lo que las convertía en las indicadas para ejercer el conocido rol de mulas con una actitud coqueta e inocente, por lo que mujeres seleccionadas por Griselda comenzaron a transportar sustancias ilícitas en su ropa interior. Fue así como creó una empresa de confección de lencería en los Estados Unidos para encubrir sus actividades. Fue conocida por ser la primera en contratar sicarios para eliminar a sus enemigos y a quienes la traicionaban, infundiendo el miedo en todos y haciendo crecer su poder y respeto. Llegó a expandir sus operaciones tanto en Colombia como en Estados Unidos, creó rutas por mar, tierra y cielo para ingresar la sustancia ilícita a territorio norteamericano. Gracias a todos los contactos establecidos con la delincuencia estadounidense, a mediados de la década de 1970 se convirtió en el puente entre los productores colombianos y los distribuidores del país receptor, aunque en poco tiempo formó su propia red de fabricación y tráfico de drogas
convirtiéndose en la madrina de todos los narcos del país y la única dueña de las rutas del ilícito negocio a través de Miami. Fue Griselda Blanco quien introdujo en el negocio a Pablo Escobar, un joven bandido cuya visión lo mantuvo cerca de Griselda. Ambos fueron socios por un tiempo, él enviando las sustancias en llantas de aviones y ella recibiendo el cargamento en Miami, pero en un momento dado estos se convirtieron en enemigos. Durante una operación conjunta del Departamento de Policía de Nueva York y la DEA, llamada Operación Bungie, las autoridades interceptaron 150 kilos de cocaína destinada a ser distribuida por Griselda y Alberto en abril de 1975, por lo que la pareja, junto con otras 30 personas, fueron acusadas de cargos federales por conspiración para traficar con drogas. Sin embargo, Griselda y Alberto lograron huir a Colombia antes de ser detenidos. Ya para 1976, instalada nuevamente en su país natal, Griselda ya era la reina del narcotráfico y Alberto pasó a ser una pálida sombra de lo que había sido. Con el tiempo, ella comenzó a desconfiar de Alberto y sus andanzas. Creyendo que él la estaba robando, decidió confrontarlo, lo que terminó en una severa balacera. Él recibió 2 disparos en la cabeza, ella fue herida de gravedad en el estómago y 6 guardaespaldas perdieron la vida. Griselda sobrevivió, quedando viuda una vez más. En la celebración de los 200 años de independencia de los Estados Unidos y en medio de la algarabía, se atrevió a llenar los revestimientos interiores del buque Gloria, que desfilaba por las calles con 1,000 kilos de cocaína, valuados en ese momento en $4 millones. Si bien Griselda tenía una mente brillante para el crimen, a la hora de elegir a sus amantes no era tan buena. No acostumbraba estar sola, por lo que comenzó a vivir con Darío Sepúlveda, un conocido ladrón de bancos con el que tuvo a su cuarto hijo, Michael Corleone, en 1978, quien recibió este nombre por la admiración de Griselda por la película El Padrino. Aún liderando el cártel de Medellín, decidió regresar a Estados Unidos y continuar con la exportación de cocaína hacia este territorio, instalándose en Miami. Con la llegada del nuevo tipo de droga se vio la transformación de la era de la marihuana de los 70 a la era de la cocaína de los años 80, pues la ciudad estaba siendo inundada por delitos relacionados con las drogas y una atmósfera plagada de crímenes. En ese momento no solo se involucró en el tráfico de cocaína, sino que también participó activamente en la violencia asociada con el control de territorio para vender esas sustancias conocidas como las Cocaine Cowboy Wars, que se desarrolló con una intensa rivalidad entre gángsters colombianos y gángsters cubanoamericanos en las calles de Miami. Esta época fue posiblemente la más sangrienta para Griselda. No tenía reparos en eliminar a su competencia, soldados desleales y a cualquiera que pudiera estar involucrado en un doble juego. Cuando ordenaba quitarle la vida a alguien, exigía a sus sicarios que eliminaran a todos los posibles testigos, sin importar si había mujeres y niños. Su crueldad era aberrante. Incluso asistía a los entierros de sus víctimas como una especie de ritual con el que verificaba que su orden había sido cumplida. Griselda tenía sexo tanto con hombres como con mujeres. A veces exigía actos sexuales bajo amenaza de pistola e incluso llegó al extremo de utilizar un arma blanca para quitarle la vida a algunos hombres con los que se relacionó, siguiendo un patrón similar a una mantis religiosa. En una ocasión, durante una de sus extravagantes fiestas en una de sus mansiones en Miami, ordenó quitarle la vida a un hombre y enterrar su cuerpo simplemente por haberle llamado gorda. Para ese entonces, Griselda ya había construido un imperio millonario con el tráfico de drogas a través de sus rutas marítimas y aéreas. Era conocida por su crueldad y mente fría para obtener lo que quería. No dudaba en despojar de la vida a alguien sin pensar y sin remordimientos. En muchos de los ataques que ordenaba, personas inocentes a menudo quedaban atrapados en el fuego cruzado. Solo en 1981 se registraron 621 fallecimientos violentos en Miami, creando una sensación que algunos compararon con el lejano oeste. Era temida por su dureza, tanto por los capos de la droga
como por sus asociados. Mientras las masacres sucedían, ella se relajaba yendo al salón de belleza 3 veces por semana, poseía una fortuna incalculable y llevaba una vida excéntrica rodeada de lujos. Su colección de joyas se estimaba en más de $1.000.000. Tenía colecciones de Ferraris, mansiones, más de 300 pares de zapatos y una vajilla de té de la reina Isabel. El negocio que Griselda creó se convirtió en un asunto familiar, ya que sus hijos mayores pronto se vieron involucrados. Dixon manejaba el negocio de su madre en San Francisco. Uber trabajó como distribuidor en Miami, mientras que Osvaldo representaba los intereses de ella en Los Ángeles. En medio de una de sus extravagantes fiestas, reveló por qué la llamaban la compasiva. Dijo que conoció a un vendedor de armas de última tecnología en una reunión que se llevó a cabo en la habitación de un hotel en Miami. Asistió acompañada de sicarios de su confianza. El traficante no dejaba de hablar y para ganarse el respeto de Griselda comenzó a alardear de sus contactos y relató que acababa de entregarle un gran cargamento de ametralladoras a Papo Mejía, quien resultó ser un enemigo de Griselda, sin tener idea de la locura que estaba cometiendo. El sujeto le informó que Papo le había contado que andaba en medio de una pelea con una mujer fea y obesa, a la que le llamaban la gorda, y aseguró que con las armas que le entregó su cliente podría poner fin a esa guerra. Los sicarios de Griselda tomaron al traficante de ambos brazos y colocaron la cabeza sobre la taza del inodoro, buscaron un machete en el baúl del carro y tenían todo listo para separar la cabeza del torso. El hombre lloró y suplicó a Griselda que por favor le disparara en la cabeza. Ella se negó, argumentando que el machete no hacía ruido, pero él enseguida le dijo que tenía una pistola con silenciador bajo el asiento de su auto, el cual estaba estacionado frente al hotel. Compasiva, Griselda pidió a uno de los hombres que fuera y al entregarle el arma, ella sin mediar palabra le disparó en la cabeza. Desde ese momento empezaron a llamarla la compasiva. Ya estando en la cima del poder, cometió el peor error que un capo narcotraficante puede cometer. Comenzó a consumir cocaína, lo que intensificó su paranoia y la desestabilizó mentalmente. En esa época, un vuelo que transportaba 600 kilos de droga desde la ciudad de Cali a Estados Unidos fue detectado y las autoridades incautaron todo el cargamento. Como represalia, en julio de 1979, Griselda ordenó la masacre de Dateland a plena luz del día en un concurrido centro comercial. 2 de sus enemigos perdieron la vida tras recibir múltiples impactos de proyectiles. Este evento consolidó la reputación de Miami como la ciudad más violenta de Estados Unidos. Luego de las primeras capturas de narcotraficantes colombianos, la DEA obtuvo información de Griselda a cambio de beneficios judiciales y a principios de los años 80 el abuso de las drogas y el alcohol la convirtieron en una presa fácil para los agentes. A pesar de los desafíos, logró mantener sus negocios. Sin embargo, enfrentó un difícil episodio cuando Darío decidió separarse de ella en 1983, quien terminó llevándose a Michael de 4 años a Colombia, cosa que le enfureció demasiado, ya que Griselda estaba obsesionada con sus hijos de manera casi enfermiza. Un ejemplo de su comportamiento extremo fue cuando planificó un atentado en contra de su sicario Jesús Castro, porque días antes este había pateado a uno de sus hijos. En el momento del atentado en contra de Jesús, este iba con su hijo, el cual iba sentado en la parte trasera del auto. Cuando Jesús se percató que otro carro se acercaba con un hombre armado apuntándose a ellos, él arrancó el automóvil lo más rápido que pudo, pero si bien logró sobrevivir al atentado, su hijo de 2 años recibió 2 disparos y falleció. Ante la noticia, Griselda simplemente comentó que ya estaban a mano. Una vez que Griselda se enteró que su pareja se había llevado a su hijo a sus espaldas, mandó a seguir a Darío para saber su paradero, pero no fue hasta un mes después que sus sicarios descubrieron que su ex esposo junto a su pequeño estaban en Medellín. Rápidamente contrató a hombres de su entera confianza en Colombia y los disfrazó de policías.
Fue así como mientras Darío iba con su hijo hacia el médico, los sicarios vestidos de policía los interceptaron e hicieron bajar del automóvil y allí mismo, delante del pequeño Michael, le quitaron la vida a Darío. A raíz de este hecho, Griselda se ganó el apodo de la Viuda Negra, pues llegó a tener 4 esposos, de los cuales 3 terminaron muertos. Esa misma tarde, el pequeño Michael fue puesto en un avión y su mamá lo recibió en Miami, llorando, prometiéndole descarada e hipócritamente que un día se vengaría de aquellos que le habían arrebatado la vida a su padre. Por otro lado, la DEA continuaba sus investigaciones y calculaba que Griselda había logrado introducir más de 300 toneladas de droga, distribuyéndolas en las calles de Nueva York, Miami y Los Ángeles. Con la DEA y sus enemigos pisándole el paso, Griselda se instaló en una modesta casa en California. Sin embargo, las autoridades estadounidenses la capturaron la madrugada del 10 de febrero de 1985. Esta fue arrestada junto a sus hijos Dixon y Osvaldo. Ambos recibieron condenas de 10 años y en cuanto a la condena de Griselda, a pesar de su extenso historial delictivo, recibió tan solo una condena menor de 20 años, pues el testigo principal en su contra, su ex guardaespaldas, Jorge Rivi, fue desacreditado al descubrirse que había mantenido conversaciones sexuales con miembros de la fiscalía, lo que afectó la credibilidad de su testimonio, además de las millonarias sumas de dinero con las que Griselda sobornó a otros testigos para silenciarlos. Todo esto jugó un papel crucial en la reducción de su condena. Incluso mientras estaba en la cárcel, su poder se mantuvo, pues aún estando encerrada, ordenaba quitarles la vida a sus enemigos. Durante su tiempo en prisión, sus secuaces la visitaban y su hijo Michael, quien estaba bajo resguardo del Estado, solía ir a verla todas las semanas. Fue durante su tiempo en prisión que conoció a su último amor, Charles Cosby, un afrodescendiente 20 años menor que ella, quien era un pequeño narcotraficante de Oakland, una ciudad situada en el área de la bahía de San Francisco. Él le enviaba cartas de amor sin conocerla, hasta que Griselda lo mandó a llamar para conocerlo en persona. Dixon y Osvaldo recibieron la libertad condicional en 1992 y regresaron a Colombia. 4 meses después, Osvaldo perdió la vida mientras estaba con 3 amigos en la taberna La Babeira y fueron atacados por sicarios a las 2 de la madrugada. Griselda, desde la cárcel, casi enloqueció al enterarse del letal ataque en contra de su hijo y buscó venganza. Esto desató una de las noches más tenebrosas en la historia de Medellín. El 19 de noviembre de 1992, ese jueves, una plaga de sicarios se dispersó por la ciudad para vengar a Osvaldo. A las pocas horas, los cuerpos de los autores materiales del crimen aparecieron en condiciones indescriptibles y divididos en fragmentos en un potrero a las afueras de la ciudad. Poco después llegó la orden de aniquilar también a sus familias, aplicándoles el mismo método. Cuando su novio Charles se dio cuenta dónde estaba metido, aterrorizado y temeroso de Griselda, decidió entregarse a la policía y declarar en su contra. En el año 2000, su otro hijo Uber fue raptado por los rivales de su madre, quienes lo sometieron a tratos crueles y finalmente le quitaron la vida. Se cree que Griselda tomó represalias, pero no fue del conocimiento público. Fue así como 20 años después de su encarcelamiento, esta fue puesta en libertad el 6 de junio de 2004 y deportada a Colombia. En su país natal se encontraba su hijo Dixon, quien tenía graves problemas de adicción. Por otra parte, Michael continuó viviendo en Miami. Todavía con poder y dinero sucio, Griselda se mudó a una mansión en el poblado de Medellín. Después se supo que Dixon perdió la vida, pero no se tiene más información al respecto. Después de haber perdido a 3 de sus hijos, se dijo que Griselda se aferró a la iglesia. En Colombia, muchos lo odiaban y buscaban venganza, por lo que en 2012, después de comprar una tira de costillas en una carnicería del barrio Belén de Medellín,
Medellín, 2 sicarios en moto le dispararon. Paradójicamente, Griselda, quien había introducido esa modalidad de crimen, cayó víctima de su propia creación. Mientras tanto, su único hijo, que continuaba con vida, Michael, también involucrado en las drogas, fue puesto bajo arresto domiciliario en 2012, después de ser arrestado por delitos graves de tráfico y conspiración. Pero luego de esto abandonó la actividad que tantas tragedias trajo al mundo y en la actualidad vive en Miami. Ha adoptado una vida religiosa, tiene 3 hijos y está comprometido con una mujer hermosa. Se ha convertido en un empresario y es el propietario de una marca de ropa. Griselda fue enterrada en el cementerio Jardines de Monte Sacro en Itagüí, Colombia, a tan solo 120 pasos de la tumba de su apadrinado Pablo Escobar Gaviria, quien en vida afirmó que el único hombre al que alguna vez le tuvo miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco. Bueno chicos, hasta aquí la historia de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te pareció la verdadera historia de Griselda Blanco. ¿Qué diferencias crees que hay entre la real y la que nos dieron en Netflix? Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en la siguiente historia.